Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Fabricio Guerrero, soy CEO de Grupo Valor. Bienvenidos a este foro de presupuesto base cero. Agradezco a todos los clientes y a todos nuestros seguidores, especialmente a Grupo Cotas, que nos está dando la oportunidad de demostrar nuestro conocimiento, compartir nuestro conocimiento hacia los emprendedores y empresarios en Latinoamérica y sobre todo en Bolivia. Quiero presentarles a Paul Guerrero, quien va a estar mostrándonos y dándonos técnicas de cómo montar un presupuesto base cero. Son herramientas valiosas para momentos como hoy y espero que lo disfruten. Somos Grupo Valor, nuestro propósito principal es el generar valor. El día de hoy les traemos una charla que habla sobre el presupuesto en base cero. El presupuesto en base cero busca la eficiencia en los gastos, la eficiencia en los costos, busca tener un modelo que permita crecer a la organización. Y además de esto, les quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. En LinkedIn, en YouTube estamos como Grupo Valor, en Instagram estamos como Genero Valor y los invito a que visiten nuestra página web que la acabamos de relanzar con mucho contenido de valor en donde podrán conocer un poco más de lo que hacemos. Estamos transmitiendo por esta vía, por Instagram y el fin de semana estaremos juntos y agradecemos a la Fundación Cotas por prestarnos su parrilla para buscar llegar al público boliviano y con una propuesta que busca aportarles y generar valor en cada una de sus áreas. Voy a arrancar por explicarles un poco de dónde nace el presupuesto base cero. El presupuesto base cero nace en 1969, hace muchísimo tiempo, y esto nace de Peter Thiel con la búsqueda de definir estrategias para enfrentar las dificultades del mercado en ese momento. Y es algo que en la actualidad, dada la pandemia que estamos atravesando, es muy valioso porque a la final entendemos cómo se componen cada uno de los gastos, cómo se componen cada uno de los costos y buscamos ajustar siempre alineado a nuestro plan estratégico, siempre alineado a nuestros objetivos, pero buscamos construir básicamente desde cero la empresa. Es como empezar un borrón y cuenta nueva y empezar a construir y deconstruir ese gasto y entender cómo se generan esos ingresos para que sea escalable, para que sea flexible, para poder generar una agilidad en la empresa que le permita responder a las adversidades, de que permita tener un mejor desempeño en todo lo que hace. Aquí siempre vamos a invocar a que entendamos cuál es nuestro plan estratégico, ¿no? Este plan estratégico que nosotros debemos tener en toda empresa, pues debe de tener una visión clara, de saber dónde estamos, cuál es nuestra estrategia, cuáles son nuestras situaciones internas, cuáles son los factores externos que nos están golpeando, a empezar a suponer y a plantear escenarios de dónde podríamos estar, a dónde queremos ir, cómo podemos trazar ese camino, esa visión futura con metas, con indicadores, con objetivos específicos, en donde podamos medir cada uno de los avances y podamos alcanzar esos objetivos. Establecer cuáles son esas estrategias, cómo llegamos hasta esas estrategias a partir de la implementación de tácticas y evaluar realmente en dónde estamos con respecto a ese plan estratégico que para muchas empresas se planteó antes de haber pasado por esta pandemia, entender cómo sucede, cuáles son las métricas, qué queremos lograr, cuáles son las brechas que tenemos que disminuir y plantear esos objetivos. Y parte de plantear esos objetivos, definitivamente el presupuesto es la columna vertebral de muchas empresas, si no debería ser de todas, e inclusive a nivel personal, a nivel de un emprendimiento, el presupuesto es la guía por donde nos regimos, ¿no? Y un presupuesto en base cero con respecto a un presupuesto tradicional considera diferentes actividades, considera diferentes objetivos, tiene una óptica muy distinta
Entonces, primero que todo, desde el lado del presupuesto tradicional, los objetivos vienen de arriba hacia abajo, versus que en presupuesto base cero, esto se construye de abajo hacia arriba, es decir, la organización participa en un análisis granular de lo que sucede en cada una de las diferentes áreas. No es solo un ejercicio administrativo financiero, sino desde el área de producción, desde el área de ventas, desde el abastecimiento, cómo suceden esta generación de valor para las diferentes áreas de la empresa, versus un presupuesto tradicional que realmente es basado en años anteriores. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos algo que no ha pasado en los años anteriores. Tenemos una pandemia que atravesó el 2020 y que nos generó un replanteamiento, nos generó una invitación a pensar en cómo hacemos las cosas, con cuántas personas debemos de quedarnos en nuestra organización, cómo soportamos el pasar esta ola inmensa que ha aplanado pues muchas geografías, muchos de nuestros países y que lo que buscamos es tratar de cruzar este río, que la organización sobreviva, entender que finalmente, en este caso, ya no nos podemos pasar en un histórico. O sea, el 2020 no fue nada parecido al 2019. Todos los presupuestos no tienen una congruencia con eso. Entonces, hacerlo en base cero busca una contención de los costos, una contención del gasto, busca ser escalable, busca entender que cada decisión debe estar justificada. ¿Por qué tengo o por qué voy a gastar tantos recursos en X o Y Z actividad? Y sobre esto, pues, lo ideal es entender diferentes factores que impactan el negocio. O sea, factores externos, pues como el PIB, el desempleo, el riesgo país, cómo está el consumo, cómo se ha reactivado el consumo en estos momentos, qué ha pasado a nivel de país, en qué estatus de la reapertura anda. Hubo un cierre, entiendo que en países como México realmente no pararon, países como Bolivia se reactivaron, no hace mucho. Ecuador, pues al ser tan golpeado al inicio, ha abierto sus puertas, tiene ciertos niveles de restricción. Panamá acaba de generar una reapertura, y así hay infinitos casos alrededor de Latinoamérica, en donde cada uno de los países tiene una realidad distinta, en donde el impacto ha sido distinto, se ha generado mucho desempleo. Obviamente hay factores de consumo que están siendo súper golpeados a nivel de lo interno, ¿no? ¿Qué costos puedo mitigar, ¿no? ¿Qué tipo de gastos puedo reducir? Y con esto no significa simplemente quitar personal por quitarlo, porque a la larga las organizaciones trabajan con personas y este es el motor para crecer. Pero sí entender cómo puedo hacer para que una vez se normalice esta demanda, yo pueda crecer con la demanda y responder a esto. Porque finalmente, normalmente vamos a tener horas extras, normalmente vamos a tener mermas, normalmente vamos a tener ciertos gastos, pero ¿cómo podemos hacer para que esto sea progresivo? ¿Qué gastos tengo que variabilizar? ¿Cómo puedo lograr esto para que sea escalable, para que pueda construir un futuro que sea sostenible y que pueda volver a llegar a los niveles anteriores y que pueda superar esta crisis? Ahora, a nivel de esto, pues arrancamos desde cero. Arrancamos desde cero significa que yo tengo que entender cómo se componen mis ingresos y cómo se componen mis egresos. Y en este sentido tengo que saber con claridad qué fuentes de ingresos mantengo, qué fuentes de ingresos perdí, cómo voy a construir nuevamente. Y es eso, es arrancar desde cero. O sea, yo tengo una fuente de ingresos que involucra el consumo de un bien producido, el cual tuve que detener mi fábrica durante X cantidad de tiempo, o directamente el mercado cambió, ya no eres el medio tradicional de consumo y tuve que haber abierto un canal de WhatsApp, un canal de e-commerce, diferentes accesos digitales que me permitan mantener esa demanda, pero estoy seguro de que esa demanda mermó durante la pandemia, se está restableciendo, hay buenos horizontes de restablecer esta demanda. Todos los países van a sufrir un golpe, inclusive los que no han cerrado.
han tenido cierto tipo de consumo cambiado sobre las demandas que ya suceden de una forma un poquito más digital. Hay países que estaban muchísimo, pero muchísimo, muy lejos de lo que era la transformación digital en el sentido de un front a nivel de un e-commerce. Es más, culturalmente se pensaba que no era posible en nuestros países aplicar este tipo de canales, y ahora pues estamos viendo de que es muy normal tener este acceso, es muy normal poder lograr vender a través de estos canales. Ahora, no se puede soportar el gasto con el mismo volumen de ventas porque ese volumen desapareció, ¿no? Entonces, también tengo que entender cómo compongo mis egresos, cómo sucede mi nómina, mis arriendos, qué pasó con pues, mi arrendador, qué puedo negociar, qué puedo postergar, qué pasa con los préstamos del banco. Es un tema que son obligaciones que se vienen a futuro y que tengo que contemplarlas dentro de mi flujo futuro. Entonces, tengo que tratar de equilibrar mi generación de ingresos y mi generación de gastos para que hagan un match y yo pueda solventar mi organización mientras pasa esto y pueda construir para ganar a futuro terreno, dinero y pueda ser una mejor empresa. A nivel de presupuesto, normalmente se trabaja áreas como administración, finanzas, viene un dictamen sobre lo que tiene que suceder, pero a nivel de hacer un presupuesto en base cero, en cada una de las diferentes áreas, distribución, postventa, la parte comercial, finanzas, administración, producción y operaciones, yo tengo que entender, y en la organización en general, cómo genera valor mi unidad, entender cuál es el costo de mi entrega, digamos. ¿Cómo genero ese valor? ¿Cómo puedo variabilizar esa entrega? ¿Cómo puedo buscar que a medida que crezcan mis ingresos, que crezca mi demanda, yo acompaño con una entrega que sea solventable? En vez de tener una cantidad de camiones parados por la flota propia que mantengo, que además de eso me cuesta en mantenimiento, me cuestan en personal, ¿cómo puedo hacer para varializar estas entregas? Entonces, ahí hay una oportunidad. Ahí podemos entender que podemos irnos a un modelo que cambia, que crece con la demanda, en vez de tener un gasto fijo, en vez de tener algo muy anclado. Entonces, a nivel de comercial, también tenemos que entender que esta experiencia con el cliente no se puede basar en algo que estábamos haciendo antes. A muchas empresas, en vez de salir a vender, pues digamos un ejemplo de una distribuidora de alimentos que no ha parado de trabajar, muchas restricciones de horario no les permite a ellos llegar a su cliente, que no es el cliente final, es un cliente intermediario, que lo que busca es comercializar a su vez estos productos adquiridos. Entonces, hay que entender cuál es esa experiencia que tienes que crear, que sea adecuada, que entienda cómo yo logro tener una participación en ese share of wallet del mercado, cómo yo logro optimizar esa generación de ingresos, motivar a esa colocación de ventas de una forma que me permita, al igual que mis temas de distribución, crecer con la demanda. Es importante no adquirir y justificar cada uno de estos gastos, cada uno de estos temas que pensemos que es un gasto fijo, de que es un costo constante por algo más variable. Entonces, aquí pensamos que dentro de la ejecución del presupuesto debe existir este tipo de interacciones, debe existir este tipo de crecimientos. A nivel de finanzas y administración, que es parte muy importante dentro de la generación de presupuestos, la parte líder, hay que entender realmente cómo suceden cada uno de los gastos, cómo suceden y qué decisiones podemos tener para liberar efectivo. ¿Cómo podemos capitalizar esas ventanas que existen de parte de los gobiernos para transformar ciertas cargas en oportunidades, en flujo? Porque definitivamente en este momento lo que se necesita a nivel de empresa es tener flujo, es tener un capital que me permita solventar esta crisis
y probablemente vayan a existir múltiples cierres durante este proceso. Van a existir cortes, van a existir cortes justificados y cortes injustificados, porque definitivamente se ha entregado cierto tipo de autoridad a los gobiernos donde, aduciendo temas de salud, van a poder cerrar calles, van a poder cerrar horarios, van a poder implantar restricciones, y hay que estar preparado para poder reaccionar a esto. En nuestros países normalmente existen paralizaciones, huelgas. Entonces, más que bien, estamos acostumbrados a que existen ese tipo de interrupciones. Lo que hay que saber es cómo reaccionamos, cómo podemos plantearnos de que esa interrupción es una interrupción del negocio que afecta a todas las partes del negocio, y que la idea de esto es salir todos adelante. A nivel de la organización en general, hay que hacer ajustes que normalmente muchas de las empresas lo han hecho a nivel del capital humano, y hay que tratar de reenfocar ese talento en donde puedan generar valor. ¿Cuáles son las nuevas áreas donde pueden participar? ¿Cuáles son los nuevos lugares donde nos pueden crear un negocio adicional? No es simplemente perder capacidades por perderlas. Probablemente en el futuro, cuando regreses a contratarlos, va a existir un cierto tipo de resentimientos. Entonces, mejor buscar una alternativa que le permita al empleado también tener una oportunidad de crecer sin necesariamente siendo una carga, ¿no? Tiene que pasar de ser una carga a un solucionador, a un generador de negocios, a un generador de ingresos. A nivel de las cosas del cómo se puede generar valor en cada una de las unidades de negocio, a nivel de postventa hay que administrar de una forma correcta pues todas las quejas, todas las devoluciones, los tiempos de entrega son adecuados. Y con esto no me refiero a que sea un tiempo adecuado, algo, ¿cómo se llama? Rápido, ¿no? Quizás el hacerlo muy rápido es muy caro. Entonces, eso es importante analizarlo, porque quizás el llegar a una localidad me significa costos tan grandes adicionales que pierdo una rentabilidad. Y aquí no necesariamente el llegar a poder a colocar una venta, el llegar a poder colocar una entrega en una localidad donde no me es eficiente, quizás tenga que perder un poquito de cobertura de mercado, pero me voy a volver más eficiente, ¿no? Entonces, a nivel comercial, no necesariamente vender más a más lugares significa que va a ser más rentable. Hay que, como mencionaba antes, identificar cómo se compone ese costo más allá de los costos de producción, ese costo de entrega, para poder entender de que puedo sacrificar cobertura por tener rentabilidad, colocando el producto en otro lado, de una mejor forma. Quizás perdiendo un poquito de rentabilidad, pero no perdiéndola completamente. Entonces, hay que buscar esa eficiencia de ese lado a nivel comercial. A nivel financiero, oye, el valor del dinero. ¿Cómo hago para traer ese dinero rápidamente a mi empresa? ¿Qué cuentas yo puedo dilatar? ¿Qué dinero puedo traer y bajo qué descuento lo puedo traer rápidamente? Entender cuántas cuentas por cobrar tengo, cuánto ahorro puedo tener, cuánto me financian, cuánto financio yo. Básicamente, esa necesidad de flujo hay que tenerla súper clara. Y algo que sucede en un presupuesto base cero es que se aclara este panorama. Tú tienes que tener visibilidad de todo lo que sucede en la empresa. Ahora, a nivel de operativo de producción, no necesariamente es hacer más con menos, es hacer con las cantidades adecuadas, es hacerlo realmente con lo que necesito hacer. No tengo por qué tener un stock de seguridad de X o Y, Z producto por 3, 4 meses, o no tengo por qué tener cierta cantidad de personal por si acaso. O sea, hay que buscar ajustarnos a la medida de la realidad. Hay que entender cuál es nuestra demanda, cómo se come esa demanda, cómo la consumo. Ojo, si tienen algún tipo de pregunta hasta este momento, con gusto revisamos. No sé, Valentina, ¿dónde se ve esto aquí en el chat? Creo que ahí están los comentarios de que ya se escucha. Disculpen por eso. Y vamos a continuar. Entonces, a la larga, nosotros nos tenemos que preguntar a lo largo de este tipo de las diferentes áreas
de acción que puedo impactar. Pero sobre todo, algunas de las recomendaciones que tengo que entender es que hay que evitar los gastos actuales con gastos del año anterior. Partes desde cero. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se genera valor? ¿Cuánto me cuesta generar ese valor? No me puedo ajustar a una necesidad histórica, porque ha pasado antes, no significa que está pasando ahora. Y esto, claro, ejemplo es el tema del COVID. Entonces, realmente tenemos que ajustarnos a una realidad actual. A nivel de todo lo que es como estos gastos que se reparten a nivel de organización, no necesariamente se debe repartir igual. O sea, esta forma de asignar el gasto para poder ponderar la productividad de cada una de las áreas debe ser muy bien pensada. No es simplemente voy a dividir el arriendo para todos. Hay que entender cómo se distribuye, dónde pesa más, qué es lo que utiliza, quién utiliza, cómo se consume para entender eso. Todos estos fondos que se han liberado, todos estos fondos que hemos generado para poder construir, debemos de tratar de generar como unos paquetes de decisión, cosas que puedo hacer, cuánto puedo invertir y cuánto dinero me genera. O sea, debe ser muy accionable esto. Entonces, nosotros debemos de poder alinear el presupuesto a nivel de montos, a nivel de acciones, a nivel de áreas, a nivel de responsables, con paquetes de decisión. Si ahora hago esto, va a pasar esto. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto rinde? ¿En cuánto tiempo? ¿Y quién es el responsable? Finalmente, esto es algo muy básico de lo que normalmente se implementa y es una metodología muy práctica. Tenemos que entender nuestros gastos por cada una de las áreas. Tenemos que entender cuál es nuestro ABC, qué compone ese 80% de los gastos. Tenemos que entender si es un gasto recurrente, si fue un gasto esporádico, si fue un gasto ocasional. Tenemos que entender si el gasto es impactable. Hay gastos que no son impactables y en esto me refiero de que puedo hacer algún tipo de medida y puedo tomar algún tipo de alternativa, como la de eliminación, de restricción del consumo, puedo negociar, puedo sustituir. Es necesario que ahora, si todo el mundo está en la casa, le pague en línea de teléfono a todo el mundo. ¿Es necesario? ¿O tengo que potenciar un subsidio hacia que tengan internet nuestros empleados en casa porque es algo que es más necesario y les puede ayudar dentro del desempeño del trabajo? Porque no es que todo el mundo tenía esas condiciones laborales para trabajar desde casa. ¿O qué es lo que tengo que invertir para poder obtener esos resultados? Tengo que invertir en algún sistema de monitoreo de la gestión para generar esa trazabilidad. ¿Me va a impactar en algo? ¿Va a generar resultados? Entonces, los gastos es un primer paso de lo que tenemos que hacer. Esto es como lo básico, ¿sí? Y para entender esos gastos, puede sonar cansón, pero es importante saber de qué se trata. Una descripción de la cuenta. Estoy hablando de la cuenta telefónica en general de la empresa. ¿Qué subcuentas lo componen? ¿Cómo se consume? ¿Cómo se divide esa cuenta? ¿Qué áreas la están componiendo? Pues la parte administrativa, la cuenta. Y esta es una cuenta muy sencilla, ¿no? La parte operativa, la parte comercial. ¿Cómo se distribuye ese gasto? ¿Cuáles son los componentes de esa subcuenta? ¿Cuáles son sus disparadores de consumo? ¿Qué sucede si es que tengo un gasto atado, pues, al roaming? Pues un disparador es el viaje. A nivel de esto, ya este gasto está autorizado por default. Simplemente la persona agarra, activa un servicio, consume. O existen niveles de autorización a nivel de la ejecución del gasto. Esto es importante porque finalmente hay gastos que van por default y en la actualidad también hay otros gastos que están apareciendo. Finalmente, todos los temas de bioseguridad es un gasto que tiene que contemplar la empresa en un número para proteger la salud de sus empleados. A nivel de saber, más allá de quién autoriza ese gasto, hay que entender si existen diferentes proveedores de servicio. En el caso mismo de las telefonías, pues es súper cansón salirse del servicio, pero vale la pena ponerlos a competir. Y eso va a ayudar inclusive a que sean mejores. Hay que entender cómo sucede este gasto, cuáles alternativas tiene el mercado para generar un ahorro, para buscar una escalabilidad, como lo mencionamos antes,
¿Qué puedo hacer para balizar? Quizás el tener, digamos, un gasto de distribución asociado a una flota, asociado a unos salarios, asociado al combustible, al mantenimiento, a todo lo que tiene que involucra el tener un vehículo para entregar, y tienes probablemente un vehículo de más de 10 años, inclusive es un vehículo que ya no está ni siquiera en condiciones ópticas. ¿Cómo hacemos para que esto se convierta en algo más, ¿no? Pues puedo vender el vehículo, podemos tercerizar este servicio, podemos generar un tema por viaje. O sea, hay alternativas y hay variedad de servicios que pueden ser aplicados de esta forma. Para esto tenemos que estar claritos en cuáles son nuestras condiciones de contrato, cuáles involucran una penalidad y cómo yo puedo generar estas vías de salida, en qué contratos conviene salirse, cuáles son los que hay que renegociar. Finalmente, todo parte del contrato, vale la pena tenerlos claros. Una vez realizo esto, hago este desglose, tengo este ABC, hay que ponerle objetivo a las cosas. Hay que tener un objetivo de ahorro. Hay que tener un comité que se enfoque en buscar estas alternativas de ahorro. Recuerdo hace muchos años trabajando en una planta de embutidos donde hacen las salchichas y algunos otros productos, tenían congeladores y esto era en un puerto en Panamá, en donde siempre dejaban la puerta abierta. Siempre dejaban la puerta abierta del congelador. La energía eléctrica en Panamá es cara. Una vez queda la puerta abierta, finalmente a la gente no le importaba mucho. Una medida de ahorro que se hizo a partir de un comité generado de gastos para buscar esos ahorros fue el colocarle una pequeña alarma que sonaba, generaba luces, pero la puerta a la final se cerraba y era más barato pagar la luz de la alarma que pagar la luz del refrigerador. Entonces, a nivel de entender cómo sucede el gasto, pueden salir este tipo de alternativas que lo que van a buscar es lograr cumplir con una meta de reducción, una meta de consumo. Yo creo que la meta puede estar basada sobre históricos donde has tenido un mejor desempeño. Para esto, normalmente lo que se hace es un tablero de indicadores que puede ser tan sencillo como una plantilla en Excel en donde tú tengas tu gasto, numéricamente cuál fue su desempeño histórico, su desempeño actual y trazarte un objetivo de reducción. Entendiendo de que puedes lograr impactar ese gasto, de que puedes buscar trazar y colocar una alarma en el caso de que te estés excediendo, y ya te generas una banda en donde yo tengo que buscar reducir este gasto a menos de lo que hacía antes y tengo que cuidar que no se me exceda, tengo que estarlo monitoreando. Y eso es parte de lo que hay que hacer, hay que entender, hay que estar claros de cómo suceden esos gastos, cuáles son los gastos que voy a trazar, cuáles son los objetivos de ahorro que tengo que tener. Y este objetivo de ahorro tiene que ser igual compartido entre un comité de presupuesto que va a plantear diferentes escenarios catastróficos inclusive, en donde tú tengas una mezcla de ventas, gastos y rentabilidad que haga que la empresa no quiebre. Y la idea es esa, la idea es pasar, sobrevivir y todo el resto va a ser ganancia. A nivel de lo que nosotros hacemos normalmente, ya una vez planteado esos objetivos, esto lo trabajamos mucho con nuestra unidad de apoyo, nuestra unidad de negocios que es Conecta, la cual busca conectar a las personas con el propósito de la organización. Y esto lo hacemos ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque es importante que este sea un ejercicio participativo. Es importante que todos estemos alineados a los objetivos de la empresa. Es importante entender cuáles son esos factores claves que me van a llevar al éxito, que me van a llegar a cruzar el río, que me van a llegar a ser exitoso. Ya el 2020 ya se acabó. ¿Cómo voy a hacer que el próximo año no me pase lo mismo? Así existe una pandemia. Básicamente tengo que partir de eso. Entonces aquí hacemos algunos ejercicios junto con José Manuel, en donde hacemos una matriz de extinción, una sesión de ideación, una matriz de riesgos y una alineación de objetivos. ¿Qué es esto? Es básicamente cuando yo pienso en una matriz de extinción, yo pienso en el peor futuro posible. ¿Qué pasaría si todo sale mal? Y esto es a partir de una encuesta, es a partir de foros en donde, oye, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Bueno, una pandemia no estaba en la vista, pero pues ya sabemos que para el próximo año podríamos decir, oye, ¿qué pasa con un rebote?
Esto sería nefasto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que mis empleados se enferman, si es que mis clientes se enferman y esto me va a afectar, si es que la ciudad está enferma? Entonces, aquí hay que pensar en lo peor, pero también a través de una sesión de ideación empezamos a generar ideas para solventar eso, lo que pudo haber pasado si es que eso que nos extingue pasaría, ¿no? Entonces aquí básicamente se plantean sesiones de brainstorm, buscamos que la gente cree, que participe a través de juegos, lanzando ideas, generando cosas que pueden sonar súper locas al momento, pero en un momento de crisis, esa idea que era súper loca puede ser la razón que te salve. Entonces, todos estos riesgos que planteamos, podemos plantearlo desde, oye, ¿qué pasa si existe una pandemia, un terremoto y no sé, un tsunami a la vez? Pues la ciudad quedó destrozada. Pero en este worst case escenario, también tenemos que buscar ponderarlos a nivel de probabilidades, ¿no? Saber qué tan probable es que suceda esto. Pues sabemos que un tema de un rebrote va a ser algo que vamos a tener que convivir de aquí a 2, 3 años. Quizás antes existe una vacuna, pero por lo pronto no la hay. Entonces, vamos a pensar de que tenemos que convivir con este tema del COVID, vamos a tomar todas las precauciones, pero el what if pasa, va a suceder y vamos a tener que poder reaccionar. A nivel de objetivos, como les mencionaba, la idea es generar paquetes de decisión, y para que estos paquetes de decisión sean súper exitosos, tenemos que invitar a toda la organización a que aporten, a que generen una crítica constructiva sobre las mismas, a que estén completamente aterrizadas sobre cuál es la iniciativa a realizar en caso de, cuál va a ser su responsable, cuál es el tiempo de aplicación, cuánto costaría hacer eso que quiero hacer, no sé, va a ser un delivery en bicicleta, en moto, en avión, en dron. ¿Cuánto me costaría? Oye, ¿sabes qué? Hay mucho riesgo, no se puede salir, lo voy a mandar volando. Entiendo que en Ecuador ciertas compañías como Rappi ya lo están haciendo, cual es fantástico, porque estás probando una nueva tecnología y es escalable, no depende. Después elimina muchos otros factores que podrían ser bloqueados en caso de una suspensión de las vías, un corte de los horarios de abastecimiento. Entonces, puedes generar esas alternativas. La tecnología está muy de la mano. Les invito a que se investigue qué está sucediendo en cada uno de sus sectores, de que se entienda cómo este tipo de cosas como el IoT, el Internet of Things, pueden mejorar sus desempeños, pueden eliminar ciertos riesgos a nivel de contactos. Todo se está volviendo contactless. Y saber que todas estas iniciativas, con estos paquetes de decisión, con esta persona, con este tiempo de aplicación, tienen que tener indicadores para saber si esto resulta o no resulta. Y habrán cosas que no resulten y tendrán que seguir con la siguiente y buscar impactar los resultados de la organización. Aquí, repito, esto va de cero. Tenemos que buscar construir un modelo de empresa que nos permita ser más grandes, que nos permita tener un costo ajustado a nuestra realidad, que hagan de cuenta que si lo vemos a nivel personal, no hay una tarjeta de crédito que nos permita financiar ese desfase monetario. Buscamos por lo menos estar en tablas, estar en cero. Aquí les traemos pues básicamente una propuesta típica de planeación de presupuesto. Parte de lo que hay que hacer es definir un cronograma de trabajo. Hay que solicitar y construir mucha información. Una de las desventajas que tiene el presupuesto base cero es que sí puede ser muy trabajoso. Es mucho más fácil agarrar y decir, bueno, el año anterior, pues yo crecí o decrecí en X porcentaje. Este año el COVID me ha golpeado pues yo estimo que mis ventas fueron afectadas en un 40, 50% y pues pienso que me va a recuperar en 10. Es muy fácil, es muy sencillo, es muy rápido. Por eso es que los presupuestos se hacen sobre una historia. Entonces, si ya me meto a revisar cómo sucede cada uno de los gastos, cómo sucede cada uno de los costos, cómo llegamos a colocar un producto en un precio de venta en cliente y cómo se decompone a lo largo de la cartera, cómo sucede ese costo de distribución, cómo sucede el costo de manufactura o la entrega del servicio, qué tantos recursos tengo, va a ser más complicado y vamos a entender que al revisar ese detalle
tener esa visibilidad, vamos a poder accionar. Porque si no sabemos finalmente a dónde voy, cualquier bus me sirve, dicen por ahí, ¿no? Entonces necesitamos poder generar esa visión específica que me permita tomar acciones. Hay que definir una agenda, hay que definir cuál es el equipo, cómo van a ser los itinerarios. Van a tener que tener reuniones porque finalmente todo esto está marcado bajo la estrategia de la empresa. Y en esa estrategia, pues vas a tener diferentes caminos, pero lo que no quieres es dejar de ser tu empresa, ¿no? O sea, en casos extremos, me imagino que tendrás que reinventarte completamente, pero a nivel de esencia de empresa la vas a mantener. Así fabriques otra cosa completamente distinta. Hay empresas de autos se pusieron a fabricar alcohol, pero siguen siendo Toyota, siguen siendo Chevrolet, siguen siendo las grandes marcas, los automakers, haciendo otro tipo de actividades. Hay que establecer cuáles van a ser las mesas de trabajo. Normalmente se pueden intercalar entre los diversos miembros de las diferentes áreas. Digamos, mezclamos la gente de administración con la parte comercial, sentamos al de producción con el tesorero. Hay que intercalar para poder gestionar esa visión global, para tener un espacio colaborativo. Y típicamente lo que tenemos dentro de lo que es este ejercicio en base cero es cómo sucede desde el precio de venta a nivel de producción. ¿Qué tan eficiente? O es overall equipment efficiency. Es como qué tan eficiente estoy siendo al utilizar mi equipo. ¿Qué capacidades tengo holgadas? ¿Qué tan rápido hago el cambio de producto? ¿Cuánto descarte tengo? ¿Cómo suceden los gastos operativos? Entonces, ya entiendo que puedo accionar desde el precio de venta, negociando con mis diferentes proveedores. Habrán recortes, ajustes a nivel de precio, pero que me van a generar volumen y me van a impactar dentro de mi eficiencia global de utilización de planta. Entonces, quizás de esa forma balanceo, genero un poquito más de volumen, también lleno mi planta, pero esto va casado también con mi capacidad de abastecimiento, la cual en todo el planeta ha sido cadena de suministro, una de las que más impacto han tenido, porque han habido muchas restricciones y hasta que esto se restablezca, va a tomar un tiempo, ¿no? Y un caso muy fácil es cuánto costaba una máscara al inicio de la pandemia, cuánto cuesta ahora. O sea, podrías haber conseguido una caja por $50 y ahora vale 5. Eso es qué tanto acceso tenías a ese producto y cómo se ha eficientizado su cantidad de producción, su cantidad de distribución, su colocación en el mercado. Entonces, si seguimos de esta forma, pues ya entendemos cómo sucede mi distribución, cómo yo puedo entregar ese producto, cuánto me cuesta vender, con qué estructura estoy trabajando, si mi sistema de remuneración está adecuado a lo que yo tengo o realmente es un sistema de remuneración que no está premiando por buscar mis objetivos, cómo busco a nivel de merma, que siempre vienen casados con temas de devoluciones, temas de pérdidas en la parte productiva, temas de mala colocación de productos, vencimientos, específicamente cuando haces un proceso productivo. ¿Cómo suceden estas mermas y cómo las puedo controlar? Porque aquí hay un montón de dinero que se está perdiendo. Entonces, yo creo que con esto ya terminamos. Falta quizás una plantilla que les dejamos aquí para que las puedan utilizar, en donde realmente lo que busca es que se establezcan objetivos, que se definan métodos de cálculo, que se levanten iniciativas y sobre todo que se repiense el cómo va a suceder, cómo voy a crecer, cómo voy a plantear estos objetivos, cómo voy a plantear este presupuesto, cuál va a ser mi guía a nivel de ingresos, a nivel de gastos, a nivel de recursos, para que tenga un mejor 2021 y no me pase lo mismo que en 2020, porque aquí si las empresas no hacen algo, pues no hay gobierno que lo haga. Con esto, pues yo doy paso a las preguntas. Si tienen alguna duda, creo que capaz ya hablé muy rápido, pero la idea es buscar contestar, tener un espacio de conversación y si todo quedó muy claro, pues les agradezco mucho. David y Fabricio. Dice, ¿cuáles son los mayores retos que generalmente nos encontramos en la construcción de un presupuesto y cómo podemos solventarlos?
Yo creo que uno de los mayores retos del cual nos encontramos cuando revisamos y hacemos presupuesto con las empresas es que no hay claridad sobre la información. Hay muchos gastos que en el proceso, no es lo mismo hacer un reporte tributario que hacer un presupuesto base cero. Entonces, en el proceso de reportar por el tema de pago de impuestos, hay gastos que pasan de un lado a otro sin una claridad o sin una trazabilidad. Y lo que buscamos es, dentro de este ejercicio, y es uno de los mayores retos, tener claridad. ¿Qué se gasta? ¿Cuál debería ser su asignación correcta? Y esto yo creo que este tipo de visibilidad, o sea, ya de por sí, así no termines haciendo el presupuesto, que lo ideal es terminarlo, te genera valor, te genera mucha capacidad de decisión, te genera mucha claridad. Recuerdo un caso donde estábamos viendo en casos específicos donde vimos un tema de distribución y había rutas que iban con seguridad, pero que iban a un área súper segura, entonces ahí se pudo hacer unos ajustes que generan un impacto bárbaro, ¿va? Inclusive ahí se iba toda la rentabilidad de la ruta. ¿Cuánto tiempo toma montar un presupuesto base cero? Depende de tu capacidad de decisión de información. Yo diría que entre de 2 a 3 meses. Este es un presupuesto que normalmente se hace el otro porque este es mucho más complejo, es mucho más cansado realizarlo, es una información que busca crear acción, que busca generar indicadores, que busca generar decisiones. Normalmente revisas toda la empresa y lo planteas como si fuera un plan de negocios desde cero, como empezaste un negocio y dices, bueno, yo espero vender $200,000 en este periodo con estos recursos, me va a costar hacerlo, voy a obtener un margen de X tanto. Y sobre eso vas construyendo, lo que hace que sea un poquito extenuante. Esteban, hola Esteban, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Esteban nos acompaña desde Dallas. Él me menciona que se perdió la primera parte y que suena que el presupuesto base cero no solo aplica a empresas ya establecidas, pero también a nuevos emprendimientos. Efectivamente, inclusive yo diría que es a las empresas ya establecidas una visión de emprendimiento, en donde dices, bueno, tengo que arrancar de cero y por eso lleva su nombre, ¿no? Es Zero Based Budget, es esto, ¿no? Es cómo plantearme el que todo CNT, cómo plantearme que los ingresos y los gastos queden en cero, cómo llego a ese punto de equilibrio que a todos nos enseñaron en la universidad para buscar un punto de partida que por lo menos se cubra. Entonces, es básicamente eso del grupo. En todo caso, les agradezco a todos su participación. Espero que esto les haya servido. Obviamente no íbamos a terminar de hacer un presupuesto aquí, pero hay mucho que investigar, hay mucho que entender, hay mucho de cómo generar valor en sus empresas. Hay que revisar, hay que tener claridad, hay que tener información. Y la idea es, pues, apoyarlos en esto, ya sea una empresa chiquita, grande, y que puedan solventar, pues, cualquier crisis a lo largo. Muchas gracias a todos por su participación.